En esta sesión vamos a hablar de un tema de crónica actualidad. Es el tema de la selectividad. Es decir, vamos a hablar de la selectividad. Y vamos a anunciar nuestra tesis fundamental sobre este asunto. La selectividad debe suprimirse. La selectividad en España debe suprimirse, y debe suprimirse inmediatamente, no porque sea injusta, sino porque es inútil. Porque en realidad no es una selectividad, es una jerarquización. Es una clasificación improductiva, incompetente y errada de las competencias y de las capacidades de los estudiantes a la hora de elegir una carrera y de inducirles, sobre todo, a elegir una carrera equivocada, contraria tal vez a sus intereses e incluso también a su formación. En primer lugar, porque el bachillerato, tal como está configurado hoy y como estuvo configurado siempre, no suele revelar los mejores conocimientos de un estudiante, sino que el propio estudiante debe enfrentarse directamente a la carrera que pretende estudiar, al margen de condicionamientos y determinaciones previas que puedan inducirle a cometer numerosos errores. No es que la selectividad sea injusta, es que la selectividad es incoherente, es incompatible con una realidad donde las competencias profesionales deben estar por encima de cualesquiera otras circunstancias. Por lo tanto, mi tesis fundamental es que la selectividad debe desaparecer, debe suprimirse. Insisto, no porque sea injusta, sino porque no es en realidad una selectividad. Es una jerarquización equivocada, errada e improcedente, insisto, incompatible con la realidad de las competencias del propio estudiante. En primer lugar, porque está muy determinada por el currículum, por la trayectoria curricular, por el expediente académico que alguien haya llevado a cabo durante el bachillerato, y no es quizás lo más revelador. En unos casos porque las calificaciones se inflan artificialmente para dotar de mayores posibilidades al estudiante a la hora de superar la prueba de la selectividad, y en otros casos porque, por particularidades propias, no se consiguen determinados logros en determinadas materias. Sea como sea, yo soy contrario completamente a la selectividad, porque ya digo, desde su propio nombre, la selectividad contiene un error. No selecciona, jerarquiza, y jerarquiza de manera inconveniente y de manera inadecuada. Hace 40 años exactamente menos 3 días, un 31 de mayo, hoy es 28 de mayo, pero hace 40 años exactamente menos 3 días, yo publiqué un artículo en el diario La Nueva España de Oviedo, y puede consultarse, de hecho, en el ejemplar correspondiente al 28 de mayo de 1985, publiqué un artículo, por mejor decir, me lo publicaron, porque yo lo envié a la redacción del periódico y me lo publicaron, donde yo protestaba contra la selectividad y atacaba, en ya mi estilo, con 17 años, hoy tengo 40 más que entonces, atacaba directamente a los que habían diseñado y planteado ese examen de selectividad. Yo pasé el examen de selectividad. No me examinaron de literatura, porque la opción que entonces cayó no fue la de literatura, fue otra. Yo creo que si llega a caer la opción de literatura me habían suspendido, porque recuerdo que aquel examen era un cúmulo tan grande de aberraciones que verdaderamente resulta intolerable, intolerable ante las exigencias del racionalismo humano e incompatible, desde luego, con las exigencias de la literatura. Aquello fue un cúmulo de aberraciones realmente impresionantes. Saqué una nota bajísima en selectividad, creo que un 6 sobre 10. Bueno, me la pela completamente, por supuesto, porque fíjense ustedes dónde quedó la calificación aquella de la selectividad. Me río yo de todo aquello. Pero no dejo de reconocer que fue una pérdida de tiempo completa, absolutamente. Por lo tanto, ese examen debe suprimirse, debe derogarse inmediatamente, porque no selecciona nada, jerarquiza. Ahí pueden ver, en esa publicación de hace 40 años, lo que yo pensaba entonces sobre la selectividad, y es exactamente lo mismo que pienso ahora sobre la selectividad. Los jóvenes, los adolescentes que tienen que enfrentarse en los próximos días a esta prueba, seguramente pensarán lo mismo que yo. Lo que me sorprende es que en 40 años no se haya podido suprimir esa tontería. Es lo que me sorprende, que en 40 años todavía siga vigente esa prueba y que nos encontremos con personas que digan esto debe hacerse así, esto no debe hacerse así, es decir, discutiendo siempre sobre lo mismo. Realmente los adolescentes de hoy, los jóvenes de hoy que tienen que pasar esa prueba, realmente si quisieran suprimirla, cuando detenten el poder lo harán,
pero da la impresión de que a nadie le interesa especialmente suprimir los obstáculos a los que vienen detrás. Es una manera de decir que cuanto más obstáculos tengan los que vienen detrás de nosotros, mayor será la dificultad que también tengan para tratar de competir o de superarnos. Es una manera de quitar de en medio a alguien que puede competir con nosotros en definitiva. Es decir, que el hecho de que la selectividad no se suprima no tiene que ver tanto con una selección de las capacidades del ser humano, sino como una pretensión de las generaciones que detentan el poder para amortiguar y para decelerar el crecimiento de las generaciones que vienen detrás. Esto se cronifica constantemente y probablemente, con toda probabilidad, ya digo, la selectividad no se va a suprimir nunca, no porque suponga una selección de las capacidades de los seres humanos, sino porque supone ante todo un amortiguamiento, una deceleración, una contención de los impulsos de la gente más joven que puede de alguna manera poner en tela de juicio o cuestionar el poder de quien en ese momento lo detenta. Digo esto también porque la prensa naturalmente ya se ha hecho eco de este tipo de acontecimientos, de la selectividad y de todo lo que supone la selectividad. Y voy a tomar como referencia el artículo de Olga San Martín en el diario El Mundo, porque me parece uno de los más representativos, es casi un artículo de costumbres, podríamos decir, en el mejor de los sentidos. Es un artículo que a mi juicio, bueno, naturalmente está muy bien hecho, sobran los elogios, porque quién soy yo para elogiar la labor de un periodista profesional, ¿no? En este sentido no hay nada que decir, y además el elogio y el vituperio valen lo mismo, es decir, absolutamente nada. Lo que quiero decir es que lo que ha escrito Olga San Martín en este artículo que titula La rebelión de los alumnos de notable que se presentan a la selectividad, me parece muy interesante y muy revelador de lo que suele haber. Aquí presenta el caso de un muchacho, lean ustedes la noticia para verlo en detalle, donde el chaval dice que pese a mi esfuerzo no hay plazas públicas y no sé si entraré en la carrera que quiero. Este es el problema. Este es el problema, que la selectividad no selecciona, sino que jerarquiza. Jerarquiza de tal manera que te jode la vida profesional. Ese es el gran problema de la selectividad, que te jerarquiza sin seleccionar, de tal modo que te cuelga un baldón en virtud del cual tú no puedes estudiar la carrera que quieres. ¿Por qué? Porque la selectividad la pruebas, la superas, sí, pero con una calificación que te impide conseguir tu objetivo. Por lo tanto, no se sabe qué es peor, si superar o no la prueba, o si alcanzar o no la nota que necesitas sacar para estudiar la carrera que quieres. El problema es que las universidades públicas no dotan de plazas suficientes a las carreras que tienen una mayor demanda y, sin embargo, ofrecen grados que no llegan al mínimo de matriculados en otros casos. Esto se debe también a que la universidad se ha hecho amiga de los amigos del comercio y ha olvidado que es un servicio público, al servicio del Estado, no al servicio del mercado. Claro, las universidades privadas monopolizan sus servicios en el contexto del mercado, pero es que las universidades públicas están en función del Estado, no en función del mercado. Otra cuestión es que ya el Estado entero en su integridad, esté en función del mercado y, por tanto, todo lo que forma parte del Estado está en función de los intereses del mercado, que esto es lo que de hecho ocurre realmente, hasta que un día el derecho civil esté también en manos del derecho mercantil. A eso vamos, y hacia esa sociedad van todos aquellos que en los próximos días, por razones generacionales, se enfrentarán a la selectividad. Es decir, viviréis en un mundo donde el Estado es un instrumento del mercado. Yo viví todavía, cuando era como vosotros, en un mundo en el que el mercado todavía estaba más o menos al servicio del Estado. Hoy día las cosas han cambiado radicalmente, han cambiado por completo, de tal manera que es el Estado el que está al servicio del mercado. El Estado es un instrumento del mercado y vosotros sois piezas dentro de ese Estado que está completamente instrumentalizado por un mercado. El Estado no presta servicios al ciudadano, el Estado presta servicios al mercado y utiliza al ciudadano como una marioneta más al servicio de las exigencias del mercado. Y esa es la sociedad a la que tenéis que enfrentaros. Y la selectividad es un filtro que, como instrumento del Estado, está no para seleccionaros, sino para jerarquizaros operativamente respecto a lo que podéis hacer dentro de lo que el mercado quiere que hagáis.
¿Dónde está la libertad? La libertad está en el recuerdo, está en la memoria histórica, o en la historia, o donde queráis ponerla, pero no está en vuestro futuro. La libertad es un atributo de los boomers, es algo que los boomers conocieron y de lo que gozaron, o de lo que sufrieron, según se mire, o por lo que lucharon, según cada uno cuente su historia, pero la libertad para vosotros es un recuerdo, queridos amigos. La libertad que vosotros vais a tener no es la libertad que yo conocí, y yo no conocí tanta como conoció la generación de mis padres, que eso sí fueron los que gestionaron la idea de libertad que hoy vosotros recordaréis leyéndola en los libros, si es que los leéis. Pero vamos a lo que dice este muchacho, que es un ejemplo de tantas otras personas. Este alumno de segundo de bachillerato de un instituto de Madrid, está el chaval preocupado porque la nota de corte de la carrera que quiere ronda el 12 sobre el 14 y su media de curso es un 8,19 y del anterior es un 8,10. Ha sacado sobresalientes y notables en todas las asignaturas, la calificación más baja es un 7 en física, asegura este chaval. Pero tendrá que darlo todo en la prueba de acceso a la universidad, escribe la periodista, que comienza la semana que viene. El chaval dice, fíjense el ejemplo es muy revelador. He calculado que tengo que sacar más de un 8 en todos los exámenes de selectividad para poder entrar en una universidad pública. Si logro 9 en todo ya tendría el 12,06, pero pese a mi esfuerzo no sé si podré hacer el grado que quiero hacer. O sea, un chaval que quiere estudiar una determinada carrera y que por culpa de un examen que en lugar de seleccionar jerarquiza, no podría tal vez estudiar esa carrera. ¿Dónde está la justicia del sistema? ¿Para qué sirve una ley que cumplida no conduce a su fin? Claro, yo no sé si suponer que las élites desconfían enormemente del pueblo al que gobiernan y por eso utilizan planteamientos y procedimientos de este estilo, o por qué funciona este aberrante sistema. A este chico le pueden estropear años de vida. No le estropearán la vida porque él siempre encontrará un camino para sortear las dificultades, pero le pueden incrementar enormemente las dificultades. Claro, el chaval cuenta las anécdotas vitales, dice, mi vida gira en torno a sacar buenas notas, hay demasiada presión en la selectividad. Hijo mío, la presión la vas a tener en todas partes, desde la presión arterial hasta la presión laboral, o sea, vivir sin presión es imposible. O sea, tenéis que acostumbraros a vivir enfrentándoos a circunstancias que tienen como objetivo destruiros. O sea, esto, mientras no lo asumáis, no vais a ser capaces de saltar una valla. Es decir, vivís teniendo que enfrentaros día tras día a circunstancias que tienen como objetivo quitaros de en medio, quitaros de la circulación. Entonces, no penséis que la vida es un camino de rosas, porque es todo lo contrario. O sea, la vida es un terreno de juego cuyo objetivo es destruiros. Y diréis, bueno, es que está usted en plan apocalíptico. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que están rodando una película? Pues salgan a la calle, pónganse a trabajar y ya verán lo que tienen. Y entonces, claro, la información de la periodista, de Olga San Martín, es muy clara y advierte que, como este chico, hay más de 300.000 alumnos que inician a partir del próximo mes las pruebas de acceso a la universidad. Y que, claro, todos ellos tienen, pues esto, la misma incertidumbre. Los estudiantes de notable, se focaliza la noticia en ellos, los estudiantes de notable andan revueltos porque ven que han seguido el camino correcto, pero temen que sus notas, buenas pero no pluscuamperfectas, dice la noticia, no basten para entrar en las carreras de las universidades públicas, porque claro, las privadas resuelven esto pero con dinero. Claro, la forma más barata de pagar es con dinero, pero no todo el mundo se puede comprar este visado al mercado laboral que expiden los títulos académicos de unas universidades que son más caras que otras universidades. Claro, el año pasado se matricularon en las pruebas más alumnos que nunca, 341.831, estos son los datos. Se presentaron más aspirantes que nunca, 327.489, y aprobaron más personas que nunca, 295.250. Es decir, ¿dónde está la selección? La selección no es una selección, es una jerarquización, es una clasificación. Esto supone un aumento en la última década de un 19% en el número de matriculados, de un 21% en los presentados y de un 24% en los aprobados. Entonces, vuelvo a insistir, ¿dónde está la selección de la selectividad?
En primer lugar, deberían llamarlo de otra manera, deberían llamarlo jerarquización o clasificación, por puntos, no por competencias, no por inteligencia, porque la selectividad no mide la inteligencia, mide la capacidad de hacerte compatible con una prueba, con un examen, que son cosas completamente diferentes a la realidad. Claro, yo recuerdo cuando hacíamos los llamados test de inteligencia, en una cosa que me llamaba muchísimo la atención. En los test de inteligencia te ponían un cuadrado, y te decían, indique los ángulos que ve en esta figura geométrica. Claro, supuestamente en un cuadrado se ven 4 ángulos, ¿no? 4 ángulos, bien. Pero yo le preguntaba al fulanito que nos hacía el test si había que señalar los ángulos intraperimetrales o también los ángulos extraperimetrales. Claro, y el fulano venía para mí, me miraba con cara rara, cogía el papel, leía el enunciado de la pregunta, quedaba con cara de bobo, y me decía, hay que hacer lo que pone la pregunta. Y yo le decía, sí, ya lo sé, pero la pregunta lo que me dice es que indique los ángulos que se ven en esta figura geométrica. Y yo me pregunto, ¿se refiere a los ángulos intraperimetrales o también a los ángulos extraperimetrales? ¿O a los ángulos de cada segmento? Porque claro, en un cuadrado podemos encontrar 4 ángulos llanos, uno por cada lado del cuadrado. Podemos encontrar 4 ángulos rectos intraperimetrales y podemos encontrar 4 ángulos extraperimetrales también, de 180 grados cada uno. Entonces, claro, le explicabas esto al fulano y el fulano decía, bueno, hay que responder según lo que dice el enunciado. Es decir, que ponían exámenes para medir la inteligencia que ni ellos mismos sabían exactamente a qué se referían los exámenes que ponían. ¿Comprenden lo que les quiero decir con esto? Entonces, un examen lo que revela también es la ignorancia que tiene el que lo pone. Del mismo modo que cuando alguien habla sobre un determinado tema, no solo revela lo que sabe, sino que revela también lo que ignora sobre ese determinado tema. Y eso nos ocurre absolutamente a todos. Hablemos del tema que hablemos, por mucho que sepamos de él. Cuando yo mismo hablo de literatura, revelo no solo lo que puedo saber de literatura, sino también lo que ignoro de literatura y que quizá otra persona pueda saber con más competencias que yo. Indudablemente. Es decir, cuando alguien habla de una determinada faceta de su actividad profesional, no solo revela lo que sabe de ella, sino que también revela lo que puede ignorar de ella, y es inconsciente de lo que ignora, porque si no, lo haría público, lo sabría, y otro oyente sí podría estar más advertido de estas cuestiones. Evidentemente, es decir, cuando un otorrino habla de su área de investigación y de conocimiento en medicina, puede ignorar aspectos que a lo mejor conozca otro médico de otra especialidad. Y lo mismo nos ocurre en cualquier otra actividad profesional humana. Mucho cuidado porque cuando hablamos no solo decimos lo que sabemos, sino que revelamos y delatamos inconscientemente también aquello que ignoramos. Entonces, mucho cuidado con creerse listos o inteligentes, por mucho que se suponga que se domina una materia, porque esto no es así. No es así. Entonces, tiéntense la ropa siempre que hablen de cualquier tema, porque podemos equivocarnos inconscientemente o ignorantemente, y eso ocurre siempre, siempre que lo hacemos en todos los casos. Por lo tanto, lo primero que hay que ser es prudente cuando se habla de los exámenes como algo que mide la inteligencia del examinado, porque también mide la inteligencia del examinador, mucho cuidado con esto. Entonces, en fin, por lo tanto, yo suprimiría la selectividad inmediatamente. Pero vamos a más. Dice el chaval, el sistema es que es injusto. Bueno, pero es que injusto es todo. Vamos a ver, injusta es la realidad, injusto es el clima, porque llueve sobre pecadores y sobre inocentes. Injusto es todo. Pero bueno, aparte de eso, ¿por qué razones el chaval dice que es injusto? Dice, los exámenes son más fáciles en unas comunidades autónomas que en otras. Sí, pero es que no puede haber exámenes a la carta, y sin embargo los hay. Nuestro profesor de tecnología, yo no estudié tecnología, pero bueno, vale, son estas cosas que se llevan ahora, ¿no? Nuevas. Nuestro profesor de tecnología, yo no sé de qué será la tecnología, pero no sé si será tecnología naval, musical o literaria, pero bueno, vamos a dejar el chiste. Nuestro profesor de tecnología nos enseñó un modelo de ejercicio de Andalucía y pedían muchas menos cosas que en el modelo de examen de Madrid. Ya, pero también si vas a Dinamarca te pueden pedir cosas que aquí no te piden. Quiero decir, uno tiene que adaptarse a la mayor de las exigencias para superar todas las demás. Por lo tanto, no se me anden quejando de que son exigentes. Porque yo recuerdo
cuando estaba en segundo año de carrera, hubo una persona que empezó a protestar porque una determinada profesora nos exigía transcripción fonética. Y entonces empezó a mirar las normas y llegó a la conclusión de que la transcripción fonética en los planes de estudio se exigía en primero de carrera, pero que no había razones para exigirla en segundo de carrera. Y entonces revolvió con un grupo de gente y fue a presentar en aquel entonces una reclamación al director de departamento. Y le dijeron al director de departamento que la profesora de lengua les exigía transcripción fonética, y que eso se exigía en primero, y que legalmente no había por qué pedirlo en segundo. El director de departamento las mandó a la mierda, directamente. Las llamó vagas, burras, incompetentes y caraduras, y les dijo que se pusieran a trabajar, que se pusieran a estudiar y que estudiaran la transcripción fonética, porque no había ninguna razón que amparara el derecho a ser un vago y a ser un ignorante. Eso fue lo que les respondió el entonces director de departamento. Entonces, yo comprendo que el sistema sea injusto porque en algunos lugares exigen más que en otros. Estoy de acuerdo. Pero desafíen ustedes a la mayor de las exigencias. No vayan en busca de la menor de ellas. Pero, en fin, comprendo que la gente se pueda quejar. Nunca tengan pena de sí mismos, ¿no? Porque entonces no van a ninguna parte. Quéjense mucho, quéjense todo lo que quieran, yo soy muy quejica, me quejo siempre de todo, pero la queja es la principal forma de disimular el bienestar en el que uno se encuentra, porque cuando uno se queja mucho dicen que malo debe pasar, entonces hay que quejarse mucho, porque se supone que si uno no se queja mucho las cosas le van muy bien, y entonces eso resulta intolerable. Entonces quéjense mucho, pero muchísimo, pero muchísimo, cuanto más se quejen, mejor, pero no se crean sus propias quejas, las quejas están para que se las crean los demás, no uno mismo. Pero vale. También ve injusta este chaval la heterogeneidad que existe en los centros educativos a la hora de evaluar. Esa, hijo mío, no la vas a resolver en la vida. Pero, vamos, ni en China se resuelve esto. No, es absolutamente imposible. Claro, el chaval dice, en mi instituto tenemos un examen por trimestre, como mucho 2, pero en los colegios privados tienen 3 o 4 controles por cada evaluación y disfrutan de más posibilidades para poder subir la nota en el bachillerato. ¿Y yo qué quieres que te haga? Pues examínate tú más por tu cuenta. El éxito de la formación personal está en un autodidactismo encubierto. Cuando vayas a la universidad, chico, verás que todo esto es un chiste al lado de las injusticias con las que te vas a encontrar en la universidad. Y cuando entres en el mercado laboral, las injusticias de la universidad serán un chiste al lado de las que te vas a encontrar en el mercado laboral. Entonces ve preparándote porque bienvenido al mundo, bienvenido a la realidad de la vida. Eso sí, quéjate mucho para disimular que las cosas te van bien, pero tendrás que apañártelas por ti mismo, no te queda otra. Pero claro, es que el chaval tiene razón. La nota de acceso al sistema universitario público se contabiliza ponderando la media del bachillerato, 60%, o sea, la nota del bachillerato es el 60%, con la de las asignaturas obligatorias de la fase general de la prueba de acceso a la universidad, que es el 40%. Después está la nota de admisión, que es la calificación final para solicitar plaza en un grado concreto, y que se calcula incorporando a la nota de acceso los resultados de la fase específica, las asignaturas voluntarias, que suman hasta un máximo de 14 puntos. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que con todo este amasijo de números se puede revelar las capacidades que una persona tiene para enfrentarse al estudio de una actividad profesional? Pero ¿ustedes creen que la vida profesional de una persona cabe en este cálculo, en esta aritmética? Hombre, bueno, si se lo creen, que Dios les coja confesados, pero a mí no pretendan convencerme de esto, porque yo ni creo en estos dioses, ni en confesiones de esta naturaleza. Las estadísticas del año pasado, publicadas hace unos días por el Ministerio de Ciencia y Universidades, advierte Olga San Martín, muestran una inflación en la nota de acceso a los titulados de bachillerato, 7,55, que aunque viene descendiendo desde que alcanzó su pico en el 2021, continúa más alta que hace una década, que era de 7,12. Claro, muy alta, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego la gente dice, es que yo estoy haciendo un trabajo que está por debajo de mis reconocimientos académicos. Es decir,
yo estoy sobrecualificado para hacer un trabajo que me infravalora, que me sitúa por debajo de mis capacidades. No, no es así. No es que hagas un trabajo que te sitúa por debajo de tus capacidades, es que en el bachillerato y en la universidad te situaron por encima de tus realidades, de tus propias capacidades. El trabajo te pone en tu sitio. Los que te estaban evaluando por encima de lo que tú valías era el bachillerato y la universidad. El trabajo es lo que te ha hecho compatible con la realidad. Los estudios no te hacen compatible con la realidad. Los estudios son un estado de ánimo más con la realidad. Lo que te hace compatible con la realidad es el trabajo. Ahí es donde verdaderamente el mundo te examina, trabajando, no calificándote. La selectividad no te hace compatible con el conocimiento, simplemente te hace compatible con el sistema, ni más ni menos, pero nada más. Y luego, claro, esta calificación, donde el peso de los resultados que se obtienen en el bachillerato es mayor que los de la selectividad, es lo que revela diferencias entre comunidades autónomas. Las que tienen la nota más alta son Murcia y Extremadura, y Andalucía y Canarias, pese a que sorprendentemente son las que salen peor paradas en el informe PISA, son las que evalúan las competencias de los alumnos más altamente. Las notas de acceso a la universidad más bajas se dan en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, en País Vasco y Navarra. Claro, los datos de 2024 demuestran, por otro lado, que hay una desproporción en la cantidad de alumnos con notas altas en el bachillerato, 23% del total, y los que logran las notas más altas en selectividad, un 13% del total. En otras palabras, son prácticamente el doble los chicos y chicas que destacan en los institutos frente a los que brillan en la PAU. Es decir, que los institutos hinchan las calificaciones del alumnado por encima de lo que los hinchan todavía en las calificaciones de la selectividad. Entonces, fíjense ustedes, una persona llega al mundo laboral después de haber sido engañada con las cualificaciones y calificaciones que ha recibido en el bachillerato, en la selectividad y en la universidad, con lo cual, tras 3 intensas sesiones de radiación de hiper, de mega, proto, super cualificación, en bachillerato, en selectividad y en universidad, nos enfrentamos a un mercado laboral que te rebaja en 3 estadios de golpe lo que durante años en 3 estadios intensamente te han sobrecualificado. Es decir, que cuando la gente llega al mercado laboral, llega a enfrentarse a la realidad, se encuentra con una triple despresurización de sus calificaciones. Por lo tanto, claro, se engaña a la gente tridimensionalmente en el bachillerato, en la selectividad y en la universidad. Resultado de todo esto, una frustración profesional brutal. Porque ¿qué ser humano soporta que de repente lo devalúen 3 veces? Lo degraden 3 veces. Pues es lo que hay, es lo que resulta. Entonces es un sistema educativo que induce a la gente al fracaso emocional, por supuesto, pero es que también al fracaso intelectual, en muchos aspectos. Porque claro, llegan sobrecualificados a un trabajo que los sitúa en la realidad. ¿Y qué trabajo puede ubicar a una persona en un contexto en la que esa persona siga engañándose a sí misma? Los hay, los hay. Hemos visto que a veces se contrata personas que desempeñan un oficio antiquísimo y resulta que nadie les pide cuentas. Pero bueno, esos son otros asuntos en los que aquí no entramos ni tenemos por qué entrar. Lo que quiero decir es que con toda esta desigualdad que se da en democracia es sorprendente. Desigualdad entre universidades públicas y privadas, desigualdad entre universidades, desigualdad entre comunidades autónomas, desigualdades entre los institutos y centros de enseñanza de una misma ciudad, y todo esto en democracia, que se supone que es lo que nos iguala a todos ante las posibilidades de la vida, no solo ante la ley. Es una gran paradoja la que se da en la educación democrática. Nunca hemos sido ante la universidad tan desiguales, nunca hemos sido ante el mercado laboral tan desiguales. Pero es que estamos en democracia, y resulta que, tras décadas de democracia, los extremos que nos desigualan son cada vez mayores. Es impresionante, ni siquiera las ideologías nos igualan ante nuestros adversarios. Las ideologías que homogeneizan grupos humanos para enfrentarse unos contra otros, ni siquiera pertenecer o compartir una misma ideología, pertenecer a un mismo gremio ideológico, ni siquiera nos iguala ante nuestros adversarios. Claro,
Dice Olga San Martín en su información, que recomiendo leer íntegramente, dice: el gobierno, que ha sido reacio durante años a reconocer la existencia de estas diferencias, ya habla abiertamente de ellas. Durante un encuentro que han mantenido los encargados universitarios de la PAU, el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, llamó la semana pasada a, se cita, comillas, colaborar para que el sistema sea cada vez más justo, más transparente y más flexible. Bien, pidió acuerdos perdurables en el tiempo en torno a este problema y consideró necesario, cito de nuevo, poner más recursos para ampliar las plazas en los títulos de alta demanda. Pero, adversativa que ya no está en boca de este señor, de Francisco García Pascual, pero los rectores y las comunidades autónomas escurren el bulto cuando se les pregunta por qué no se habilita más espacio en las universidades públicas. Se limitan a responder que no hay dinero o que faltan profesores de matemáticas o informática porque en la empresa privada ganan más. Pues así estamos, pero es que así estamos desde hace décadas. ¿Debería haber más plazas? Sí, debería haber más plazas, debería haber más dinero, debería haber más suerte, debería haber menos enfermedades, debería haber menos desgracias, y así acabamos cantando aquella canción del Imagínate que cantaba no sé quién. Imagínate que esto fue, sí, imagínate, pero es que vivimos en la realidad, no en la imaginación, macho. No somos Borges, ¿no?, para llenar nuestras noches con Virgilio, etcétera. Vivimos en la realidad. Entonces, claro, el chavalito este dice: debería haber más plazas en las universidades públicas y se debería contratar a más profesores. Sí, hijo, sí, pero ¿quién los paga? ¿Quién trabaja para esto? ¿Quién organiza este mundo? Si no me llega la nota, me disgustaré bastante. Y si te llega, te disgustarás con otras cosas. Entonces ve familiarizándote con los disgustos, porque de ellos no te va a librar nadie. Ahora bien, al margen de todo esto, al margen de todas estas cuestiones muy importantes, miren ustedes tienen enfrente ahora la selectividad, la tienen que hacerse compatibles con el sistema, un sistema que tiene como objetivo destruirlos en determinados momentos de su trayectoria, en determinados estadios de su trayectoria. Tienen como objetivo básicamente quitarlos de en medio, ir seleccionándolos, jerarquizándolos, ir atormentándolos, ir complicándoles la vida hasta que ustedes desistan o hasta que ya no puedan más y queden estacionados en un determinado punto en el que, a ser posible, no molesten a nadie, pero sobre todo no molesten a sus superiores y sean esencialmente obedientes. La selectividad debe suprimirse porque no selecciona nada, sino que jerarquiza, y además está al servicio de un mercado, no de un Estado. El conocimiento hoy día ya está al servicio del mercado y no del Estado, porque el Estado mismo está al servicio del mercado. El éxito de la formación profesional y de la enseñanza universitaria está en un autodidactismo encubierto. No pierdan el tiempo lamentándose ni disgustándose. Inviertan todo lo que puedan en trabajar y en enfrentarse a aquellas situaciones que tienen como objetivo destruirles. Ustedes tienen que hacerse compatibles con la realidad en contra de sus adversarios, en contra de sus enemigos, y la selectividad es uno de ellos. Y las instituciones educativas son también parte del equipo de sus enemigos y de sus adversarios. Por lo tanto, disgústense menos, familiarícense con la adversidad y con el fracaso y saquen músculo a la vida, porque lo que tienen delante es una batalla que dura hasta que se mueren. Por lo tanto, no crean que van a tener ni un solo día de paz. Esto es el mundo, no es el paraíso.